Báscula, el peso de las ideas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Empezamos la báscula, el peso de las ideas. Muy buenas tardes para quienes nos escuchan por 1070 Noticias. Muy buenas noches para quienes nos verán a las 11 de la noche en C7 Noticias. Y muy buenos días para quienes nos escucharán mañana por C7 Radio. Estamos el día de hoy con el doctor Jaime Tamayo, como todos los martes ya, como les digo yo, los martes de la otra versión. Aquí, y por lo menos a mí me encantan los martes porque precisamente nos permite ver otro aspecto de la información que se construye en este espacio público y en la que de repente ya no hay quien lo objete o que poco se objeta de la misma y no se escuchan otras versiones. Entonces, los martes son un muy buen día o a mí me gustan mucho en lo personal en esta barra de opinión que tenemos en la báscula. El día de hoy vamos a tocar básicamente dos temas. Uno es el 70 aniversario de la liberación del campo de concentración y exterminio de Auschwitz. Cumplió 70 años y bueno, hay toda una historia y hay una serie de factores en este tema. Y después nos iremos al caso Ayotzinapa. Le vamos a dedicar 3 bloques porque han pasado muchas cosas entre ayer, que fue la megamarcha, y el día de hoy, que la Procuraduría General de la República presenta un video, una serie de documentos y da una conferencia de prensa muy larga, y pone una serie de elementos que no estaban en la discusión y que seguramente pues, van a permitir revivir el tema para muchas cosas, pero al mismo tiempo hace un cambio de estatus jurídico a las cosas, que ese es el que por lo menos en términos judiciales o jurídicos es el punto que cambia mucho de la discusión. Lo vamos a ver en los últimos bloques. Entonces, sin más, déjenme dar los teléfonos para que no me regañe Sol. 3641-7414, 3640-2131, @1070 Noticias y @S Ramírez Robles. Son las cuentas de Twitter. Doctor, Auschwitz visto desde dos puntos. Los 70 años, campo de concentración donde se dice que murió casi 1 millón de personas, porque independientemente que hayan sido solo judíos, 1 millón de personas, de los 6 millones que se dice que murieron en la Segunda Guerra Mundial, hubo 15,000 campos de concentración y exterminio durante la Segunda Guerra, y bueno, este era por mucho el más importante, donde confluían de varios puntos de Europa. 70 años de que Rusia liberó Auschwitz, y con eso empieza el camino hacia Berlín y acaba con la Segunda Guerra. Así es. Bueno, creo que un primer tema es ese, los 70 años de la liberación de Auschwitz, pero también los 70 años de la liberación de Europa del nazismo. Una liberación que se debe a la Unión Soviética y particularmente al glorioso Ejército Rojo, que hoy ha estado desde hace ya muchos años por la Guerra Fría. La historia ha sido distorsionada, hay una serie de versiones falsas, incluso el año pasado se hizo un gran evento festejando el desembarco de Normandía, cuando el desembarco de Normandía no significó otra cosa que el intento de la última hora de los aliados de que el resto de Europa, porque Europa Oriental ya estaba siendo liberada por las tropas soviéticas y ya se dirigían directamente hacia Berlín, no fuera también liberado por los soviéticos y que, bueno, tuvieran algún espacio, ¿no? Si nosotros vemos, simple y sencillamente, 2 datos, ¿cuántas divisiones enfrentaron en Normandía? De los nazis solamente eran 11. En el frente oeste en total eran alrededor de 50. En el frente oriental, es decir, contra la Unión Soviética, eran 234 más o menos divisiones, es decir, casi 5 veces más, ¿sí? Y todavía muchas más que las que se enfrentaron en Normandía a los aliados. Claro. Eso por un lado. Por otro lado, simplemente habría que ver los muertos, ¿no? Esas imágenes de hollywoodescas donde los gringos se están enfrentando, 3 gringos derrotan a cientos y miles de nazis, bueno, es una gran falsedad. Los norteamericanos combatieron en el Pacífico, sus muertos son muy pocos, en total alrededor de 400, no llegan a 400,000, la mayoría en el Pacífico, muy pocos 400,000 muertos. Sí, cuando los soviéticos, los muertos son 26
casi 27 millones de muertos, ¿sí? De los cuales 11.200.000 son soldados y el resto civiles, ¿sí? Entonces, como que había que repensar la historia. Hace algunos años, en 46, 47, etcétera, antes de los 50, todavía era muy claro, por ejemplo, para los franceses, las encuestas lo muestran, que habían sido los que derrotaron a los nazis, los soviéticos. Hoy, las encuestas muestran que los franceses piensan que fueron los norteamericanos, ¿no? Es decir, hay una desviación, una desvirtuación de la historia, una falsificación de la historia con fines de carácter ideológico. Esto ha sido muy enfático Putin, hay que retomar la historia, y los datos son datos duros y habría que revisar, ¿no? Una pregunta, doctora, ahora que hablas, sí. Perdón, termina. Y en ese sentido es realmente vergonzoso que a Putin no se le haya invitado a este 70 aniversario. Después sacaron por ahí el director del Museo del Holocausto, que no se hizo invitación a cada uno de los jefes de Estado, sino que fue general. Esa es una forma falsa, porque Putin lo estuvo diciendo desde un principio, que no había llegado invitación y no podía asistir así. Y jamás, pero jamás, se deja de invitar a un jefe de Estado cuando se quiere que esté. Pero no lo hace el director de un museo, como no lo hace el director de cualquier institución, llámese FIL o cualquier otra, en el caso mexicano, que quieran que venga un jefe de Estado. Se hace a través de las instancias correspondientes y primero por el jefe del Ejecutivo, el jefe de Estado de cada país. En este caso, si es México, bueno, pues el presidente. En el caso de Polonia, pues el presidente polaco tenía que haber sido la invitación, como seguramente se le hicieron a Obama, a Hollande, etcétera, ¿no? Entonces, es una vergüenza que quienes rescataron, quienes liberaron a Europa de la peste nazi, y quienes liberaron precisamente en Auschwitz a los pocos que quedaban ya ahí prisioneros en este campo de concentración, no estén representados, ¿sí? No se le está dando su No lugar. se le está dando su lugar. Nos queda poco tiempo, pero no puedo terminar el bloque sin preguntarte. Sí. La Iglesia Católica ha sido señalada, consignada, de que cerró los ojos en la Segunda Guerra. Sí. Dejó que las cosas pasaran. El Papa Benedicto XVI hizo una especie de mea culpa, y hoy Francisco hace otra especie de mea culpa, sin entrar al fondo, sin decir, sí los dejamos que hicieran las cosas, nunca nos opusimos, nunca dijimos que estaba mal. Claro, ese es el gran problema, ¿no? El gran problema de la Iglesia Católica es que fue cómplice, en alguna medida. En otra medida sí hubo sectores de la Iglesia que enfrentaron a los nazis, hubo muchos católicos, incluso algún obispo, varios sacerdotes que fueron, muchos también en el Polonia, exacto, eso, o sea. Pero hay que recordar que hay un obispo que está detrás del gobierno croata, que es un gobierno nazi, y nunca se hizo nada contra él, ni siquiera. Y en Eslovaquia hay un sacerdote que es el jefe del gobierno fascista, ¿sí? Que entregó judíos, por cierto, ¿sí? Y quien se opuso era un obispo uniata, es decir, un obispo de los ortodoxos, de esa línea que reconocen al Papa, por eso les llaman uniatas. Y aquí simplemente habría que señalar que el Holocausto, bueno, se habla de 6 millones, son cifras muy difíciles. Lo que sí es que en Auschwitz se habla ahora de 1.100.000, antes se hablaba de 4 millones, se bajaron a raíz, se ha ajustado mucho, pero lo que sí hay que decir es que el Holocausto no solamente fue judío, hay un Holocausto soviético, fueron cientos de miles, por ejemplo, de belarrusos que fueron quemados en las iglesias, vivos, niños, mujeres, porque los demás estaban en el combate, en Ucrania y por supuesto en el resto de la Unión Soviética. Sí, la Unión Soviética ha sufrido ese holocausto, el holocausto stalinista, también el interno, ¿no? O sea, nada que ver el estalinismo. Las cantidades no tienen comparación en la situación. Sí. Pero, y por último, habría que recordar que el Holocausto fue posible porque hubo antes un genocidio armenio que ha sido tapado por la humanidad. Algunos países lo han señalado, como Francia, pero es el antecedente. Y Hitler se basó mucho en ese modelo para aplicar luego ese modelo turco. A ver si un día lo tratamos con más tiempo. Claro, porque este año se cumplen 100 años del Holocausto en abril. Del Holocausto armenio. Pues ¿sí? Que no se nos olvide tratar a fondo ese tema y dedicarle casi un programa. Me gustaría que lo pudiéramos ver en detalle. Vámonos a una pausa, regresamos a La Báscula, el peso de las ideas. Gracias. La Báscula, el peso de las ideas.
Regresamos a La Báscula, el peso de las ideas, la mejor barra de opinión de Jalisco y posiblemente del país. Vamos a leer una llamada que llegó ayer a las 11 de la noche aquí a 10:70. Como saben, la repetición en televisión pues no recibe las llamadas en ese momento. Entonces, todas las llamadas y todo lo que nos quiera decir, por favor, hágalo en este espacio entre las 7 y 8 de la noche cuando estamos en vivo. La leo, el señor Eugenio Marín Hernández. Dice, las deudas públicas nunca son del pueblo, porque son creadas para defraudarlo por los mismos usureros que mantienen al pueblo en la pobreza. Servido, don Eugenio, y bueno, agradecemos mucho su comentario. Lo invitamos a que cuando haga nos lo haga en vivo o a mi cuenta de Twitter en todo momento, @sRamírez-Robles, ahí estamos todo el tiempo. Vamos a brincar, hubo otra vez a este lamentable hecho de Ayotzinapa. Pasamos del lamentable Auschwitz a lamentable Ayotzinapa, ¿no? Un día muy complicado en esto. El día de hoy, vámonos por partes porque ha habido mucha información. Ayer hubo la megamarcha, esta sexta megamarcha, si no me equivoco. En esta megamarcha que si bien no fue tan concurrida como las anteriores, queda claro que existe todavía una molestia, que hay una capacidad de organización, que estos infiltrados que hubo en las otras, o violentos, no sé si infiltrados, pero sí violentos, que trataron o que desviaron la atención del objetivo de la marcha y en el cual todos estamos, yo estoy convencido, de acuerdo en que son hechos lamentables y que no podemos permitir como sociedad que se vuelvan a repetir. El día de ayer hubo un hecho que llamó mucho la atención. El vocero de los padres, que por cierto hay información que ha salido esta semana, se le ha tratado de deslegitimar porque resulta que no es padre de ninguno de los desaparecidos, es tío. Sí, es tío de uno de ellos, y dos, porque es profesor, se le llamó aviador según el Financiero, es decir, cobra en Acapulco, pero se dedica de tiempo completo al asunto de los padres de Ayotzinapa. Entonces, en este contexto, con todos los ojos puestos en el vocero de los padres llamado Felipe de la Cruz, hace dos declaraciones que yo quería que las analizaran, me ayudaras a analizarlas, doctor. Primero dice, por eso en Guerrero, dice en el mitin, por eso en Guerrero no habrá elecciones, aunque el gobernadorcillo y el secretario de Gobernación digan que va a haber. El pueblo se va a encargar de no permitir las votaciones, porque ya no queremos más crímenes ni más desapariciones forzadas. Esto fue durante el mitin. Bueno, pues se imaginarán que los críticos del movimiento se dejaron ir con este tema, al punto que Ciro Gómez Leiva le hace una entrevista y le hace la pregunta, ¿no están pensando en ir a violentar las casillas durante el proceso de votación, verdad? Y responde, no, definitivamente no, pues nuestro movimiento es pacífico, creemos que la violencia no genera estabilidad ni paz, sino todo lo contrario. Nada de violencia, nada que impedir que la gente vote. Como padres de familia no es esa la intención ni mucho menos, dijo Felipe de la Cruz. Un mensaje una hora, un mensaje en otro momento, resaltados por los medios, esta contraposición. Digamos, de la información que ha salido, ¿tú crees que empieza a haber conflictos entre los padres de los normalistas o es una trampa que se le tendió o qué es lo que está pasando con el vocero? Conflictos de los padres o entre los padres de ninguna manera. Él es el vocero porque los padres lo nombraron, no la prensa, no el Financiero, ni el economista. Sea padre o no, lo nombraron. Lo nombraron, es tío y es un activista, es un líder magisterial y como en todos los estados, ¿verdad? En este caso en Guerrero, la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero tiene la dirección, en este caso tienen gente que está comisionada, y él está comisionado, y está realizando labor, en este caso como en el movimiento, pero también sus labores políticas dentro del sindicato, ¿no? Como claro, en cualquier otro, incluso Jalisco, ¿no? Exacto, es decir, para tener claro. No hay que vender esta idea tan falsa de que es un aviador, no es un aviador. Si fuera un aviador ya lo hubieran, como es un disidente, ya estaría, pero está en la cárcel, ¿no? A los aviadores trabajan para el Estado, se les premia. Los corruptos reciben recursos precisamente del poder público para tenerlos corrompidos. Pero este señor está precisamente contra el Estado, no puede exhibirse ni ponerse en una situación en la cual obviamente terminaría
muy mal. Es un hombre muy valiente, Nada más. es el que le pidió de frente la renuncia Claro. a Peña Nieto. Una pregunta. Y, Los sí. profesores comisionados, él Sí. y muchos otros, para tenerlo claro, son aquellos profesores que se les saca del aula o de sus responsabilidades de aula para trabajar en el sindicato. Se les así es. sigue pagando para que esté en el sindicato y no en aula. Así es. Que es una situación que permite el contrato de los profesores, sean de la CETEC, del sindicato de maestros, del que me digan Que la todos CETEC es los parte del profesores. sindicato de maestros, Perdón, sí, sí. no es del grupo ni del Bester ni del grupo llamado institucional, que son los ahora traidores del Bester. Pero hay que muchos continúan con maestros en el país que están en esta así lógica. Así es, en todo el país. De hecho, una de las Y principales está- dudas ha sido está esa, ¿cuántos comisionados hay? acuerdos, exacto. Y nunca ha querido Es un decir, acuerdo del sindicato con la CEP. y pero ninguno de los líderes ha Lo querido ha- decir claro. en el país cuántos comisionados hay. Claro, ¿no? claro. Él es uno de ellos. Ahora, no hay una ruptura porque si nosotros vemos, por ejemplo, noticias, por ejemplo, en la jornada, del asunto en la nota sobre precisamente que no habrá elecciones en Guerrero, Ujú. son varios los padres que se pronuncian en ese sentido durante la marcha. No es solamente Felipe de la No, Cruz, eso es el vocero, sí. sino los propios padres, ¿sí? Hay expresiones muy fuertes en ese sentido de los propios padres. Y claro, Ciro Gómez Leiva, que se ha caracterizado por presentar encuestas, por ejemplo, falsas, diarios, todos los días, hasta que finalmente la realidad lo puso en evidencia, o que se dedicó cuando se vino todo esto, a decirle, señor presidente, usted no tiene ninguna responsabilidad, ¿no? Como si no fuera el presidente de este país. Bueno, pues obviamente de él habría que desconfiar, y más cuando hace una pregunta tan tramposa. Es decir, yo diría que si le pregunta, ¿ustedes van a recurrir a la violencia? Pues casi estaría esperando que si le dijera así, estuviera la policía para detenerlo, ¿no? Sí, Por es una apología de la provocación. violencia. La pregunta es una pregunta provocadora. No están diciendo que van a apoyar las elecciones, incluso van a cuestionar las elecciones, y obviamente van a recurrir a las acciones propias de la resistencia pacífica. Y la resistencia pacífica no solamente es no ir a votar, la resistencia pacífica también consiste en la toma pacífica de espacios públicos o de otro tipo, como ha sido la tónica. ¿Cómo en sería en muchos el casos. caso de las elecciones? Bueno, probablemente grupos de simpatizantes de los normalistas, de profesores, etcétera, como ya pasó en el caso reciente en la capacitación, pues tomen, por ejemplo, las casillas o tomen Impidan que la los gente entre a distritos votar. electorales. Y bueno, pues eso lo puede hacer la propia población, Ujú. o la parte de la población simpatizante con ellos, ¿sí? Ujú. Eso es muy posible que se dé. ¿Pero eso es pacífico? Eso es pacífico. O sea, pararse en una casilla y decir, tú Como no fue entres. pacífico Oye, pero cuando yo quiero entrar. sí, como fue pacífico, por ejemplo, cuando el fraude en Chihuahua en el 86, y que los panistas llamaron a ellos, empezaron con este día de la resistencia pacífica, y que tomaron el puente, por ejemplo, ¿no? Y impidieron el paso. O cuando vienen aquí los ganaderos, o vienen aquí los eso sí, lecheros. Pero en la y elección, toman- ¿no te bueno, parece grave que hagan el llamado a decir, no vamos a permitir que vote la gente? hay que ver, Primero si pasa. sí pasa. Y segundo, bueno, yo creo que es una acción, precisamente, en la medida en que no hay una respuesta a lo que ellos han venido planteando, que es una solución a la demanda de que aparezcan vivos, o que les demuestren realmente que están muertos. Nos quedamos con eso y vamos precisamente a tocar ese punto. Se pedía que aparecieran vivos o que les demostraran. El procurador salió hoy y dio la cara y fijó una posición, y la vamos a analizar si Así es es. verdad, si no y demás. Regresamos en un minuto a La Báscula, el peso de las ideas. La Báscula, el peso de las ideas. Vamos a tener que cortar el Alice in Chains, porque la verdad no quiero quiero utilizar todo el tiempo posible para este tema que está fresco. El Procurador General de la República, Jesús Murillo Caram, dio una conferencia de prensa a la 1:30 de la tarde, más o menos, 1 de la tarde, en la cual, después de 4 meses, dice que tiene los elementos suficientes
como en práctica, como también lo mencionó, como en casi ninguna otra averiguación previa que haya llevado o que se haya llevado en la Procuraduría, para decir que los 43 normalistas hasta hoy desaparecidos en Ayotzinapa, fueron secuestrados, asesinados, incinerados y sus restos arrojados al río San Juan, cercano al basurero de Cocula. Autoridades dijo también que habían llegado a esto después. Vamos a dedicar este bloque específicamente a este cambio de estatus jurídico. Pasar de desaparecidos a pasar a asesinados es un cambio completo en la narrativa de la lucha por encontrarlos, es un cambio completo en la narrativa de la lucha contra la impunidad, pero el tema sigue ahí. Hay gente que está siendo acusada por asociación delictuosa, desaparición forzada, homicidio, etcétera, etcétera. Hay muchos detenidos, hay 99 detenidos hasta ahora, siguen 6 prófugos hasta ahorita, más los que se vayan acumulando. Pero aquí el tema es, todo el movimiento se construye a partir de no sabemos dónde están, los queremos vivos o demuéstrenos que están muertos. Hoy hay un cambio, por lo menos legal, del estatus. Pasan de desaparecidos legalmente a asesinados. ¿Cómo la ves, Doc? Bueno, mira, primero, no, el movimiento tiene, digamos, como única base el que la demanda muy justa y esperanzadora de los padres de que se los entreguen vivos, mientras no les comprueben que realmente están los 43 muertos, ¿no? Segundo, el movimiento surge en buena medida, más allá de los padres, como un repudio a lo que se considera ya un crimen de Estado. Un crimen de Estado que abarca a los 3 niveles de gobierno y que implica a fuerzas militares y federales, y que han sido señaladas y que, por cierto, bueno, luego hablaremos de eso, el propio Murillo desde ahora ya descalifica. Yo, de entrada, quiero decir que le creo más a los estudiantes y ahora un profesor que también ya declaró lo mismo sobre el papel que jugaron militares del batallón de Iguala, que a estos sicarios, al Cepillo y a los 4, a los Pirujo y al no sé qué, ¿verdad? Pues por favor, el Tuercas y la Potranca y no sé cuánto. Es decir, realmente este tipo de gentes, que además los tienen ellos detenidos, son mucho menos creíbles. Pero si nos vamos aunque sean 99. Sí, ¿por qué? Porque en este país, la verdad histórica nunca corresponde a la verdad jurídica cuando hablamos de crímenes políticos, ¿sí? Y por eso también, entre paréntesis, puedo decirlo, creo que ofende mucho que el señor Murillo, que es un policía, que es el primer policía de la nación, diga que esta es la verdad histórica. Él no tiene derecho a hablar de verdad histórica. Él podrá hablar de verdad jurídica, pero estamos hablando primero de un país en el que el 98% de los casos de delitos, no reciben sanción, es decir, de impunidad, ¿sí? Esto habla de dos grandes culpables. El Poder Judicial, ¿sí? Y los procuradores de la justicia, ¿sí? Es decir, los administradores y ejecutores de la justicia y los procuradores de la justicia. La procuración de justicia falla. Entonces ahí hay una gran responsabilidad de él. Es un policía y la Procuraduría en general es una mala policía. ¿Por qué? Porque no se resuelven el 98% de los delitos en este país, y eso es un dato duro. Entonces, por eso es un país en el cual nosotros podemos pensar que es un estado fallido, ¿no? Pero bueno, más allá de ese tema, el punto es que en este país, decía yo, la verdad jurídica nunca corresponde con la verdad histórica en los crímenes políticos. Obregón fue asesinado claramente por el ministro de Industria, Comercio y Trabajo de Calles, que es Morones, y eso se puede documentar, se ha documentado, y probablemente por Calles. Colosio no fue asesinado por un solo tirador. Sabemos que hubo la consignación de 2 personajes más por lo menos, a los cuales no se les declaró inocentes, no se les exculpó, sino que no se encontraron suficientes elementos, eso es una cuestión jurídica, pero que si cualquiera ve el video ve que están implicados y son miembros del Estado Mayor Presidencial, lo cual hace que se suba la responsabilidad a nivel del Estado, ¿sí?
Es decir, el asesinato de Colosio históricamente es un asesinato de Estado, aunque aparezca a los ojos de la ley como un crimen de un loquito como el de Kennedy, ¿no? Que cuántas veces se ha señalado pues una conspiración de otros grupos, incluso ahora se habla ya de la cuarta bala, ¿no? Y en fin, pero en este caso, evidentemente, la Procuraduría responde a políticas o a actitudes políticas, a órdenes políticas, y lo vimos en el caso, por ejemplo, de la señora Elvester Gordillo, ¿no? Que cuando una mujer muy corrupta, incluso con asesinatos en su pasado, el del profesor Misael en su momento, y que había sido siempre protegida del Estado, cuando se sale del Huacal, bueno, pues la tienen agarrada, pues es por corrupta, como todos este tipo de líderes que están al servicio del Estado, y en una declaración que se le salió seguramente por novatez en ese momento al secretario de Gobernación, habló de cómo se fraguó todo, es decir, el asunto de Elvester se planeó en Gobernación y lo ejecutó Procuraduría. ¿Sí? Es un caso clarísimo de que desde que inició este sexenio, la Procuraduría responde a políticas, a cuestiones políticas, no jurídicas, ¿sí? En este caso se ha señalado muy claramente la implicación del Estado en el asesinato, sobre todo del Ejército. Lo hablamos en otra ocasión, en la ocasión me parece que pasada o hace 2 semanas, de cómo el batallón de Iguala es un batallón que incluso está muy reconocido por sus éxitos, entre comillas, contrainsurgentes. Que hoy el procurador dijo que casi no había elementos. Y ahora dice que no hay nada, dice que no hay nada que señale al Ejército y que solamente lo acusan de omisión. Bueno, ¿qué más que eso, no? Que al principio lo acusaban de omisión, que los mismos que lo acusaban de omisión en un principio, ahora lo acusan de que los tiene escondidos. Eso es lo que dijo primero. Bueno. Y luego dijo que no había un solo elemento dentro de las 300 y tantas, que lo platicaremos al detalle, claro, que implicara al Ejército. Bueno, está el asunto de la clínica Cristina, ¿sí? Y hay más de un testigo, y testigos mucho más confiables, precisamente, que el Cepillo, o que el Tuercas, o que el Filisteo, o que cualquiera de sus delincuentes con alias, ¿no? De manera pues que ahí ya está él. Déjame leer la textual. Sí. Señaló que no hay una sola evidencia que pruebe que haya intervenido el Ejército. Las mismas declaraciones de los que hoy dicen que el Ejército lo acusaban anteriormente de omisión. Sí, porque en ese momento eran a lo mejor los elementos que tenían. Ajá. Y tampoco es tan cierto, sí hubo señalamientos de uno de los muchachos de que habían sido llevados, aquí cuando estuvo en Guadalajara incluso lo estuvo señalando, que habían sido encerrados en la misma clínica por los militares, que habían sido amenazados, que ellos pensaban que los iban a matar, que los soltaron hasta el otro día y los aventaron prácticamente en manos de los sicarios. Todo eso está en esas declaraciones y son muy iniciales. Lo que hay que recordar es otro asunto que implica al propio procurador. El procurador tuvo información de quiénes eran estos personajes, se lo señaló René Bejarano, por cierto que él consigna, inicialmente abarca, por el homicidio de el regidor, de los tres primeros, sí, que había señalado Bejarano. Y el procurador dice, bueno, no seguimos la investigación porque no me aportaron pruebas. Señor, para eso le pagan, por favor. El procurador es él, no Bejarano, ¿sí? La función del policía es investigar. Si le dan elementos, pues tiene que investigar, ¿sí? Entonces no se vale decir que no investigué porque no me habían dado las pruebas. Y después sí tuvo las pruebas para consignarlos, curiosamente, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que había antecedentes, hubo omisión clarísima de parte de la Procuraduría, si no es que complicidad con un sector de la delincuencia organizada que trabaja a la par con sectores del Ejército para reprimir a la guerrilla en esa zona. Y cuando hablo de esto lo digo porque, precisamente lo señalamos en otra ocasión, la plaza comercial de Iguala, que es propiedad de Abarca, una parte del terreno la entregó el Ejército por formaba parte del batallón de Iguala. Vamos a tocar en el siguiente bloque los argumentos del procurador, los elementos que dijo, en los cuales se basó la decisión de afirmar que fueron asesinados, que no están desaparecidos, que fueron asesinados, cómo fueron, todo lo que construyó, que fue lo que hoy alcanzó o en lo que hoy se concentró el procurador en declarar. No es un tema menor que ya no estén desaparecidos jurídicamente, sino que pasen
a un término de asesinados y cómo se construye este tema. Creo que aquí hay muchos puntos que por lo menos podemos debatir y analizar. ¿Sí? Regresamos en un minuto a La Báscula, el peso de las ideas. Gracias. La Báscula, el peso de las ideas. Regresamos a La Báscula, el peso de las ideas, la mejor barra de opinión de Jalisco y posiblemente del país. Doctor, voy a leer 2 frases textuales del procurador que marcan, creo yo, los datos duros de lo que quiso comentar hoy. Dice: las declaraciones vertidas por los detenidos y que fueron confirmadas por los elementos materiales, dictámenes científicos, pruebas periciales, testimonios y confesiones y números que ustedes van a escuchar en este momento, dejan clara la dimensión y profundidad de la investigación, dándonos la posibilidad y la certeza legal de que los normalistas fueron muertos en las circunstancias descritas. Después dice: 39 confesiones, desde los policías hasta los que actuaron materialmente, 487 peritajes, 386 declaraciones, 153 inspecciones ministeriales, todas vinculadas y consistentes a ratificar los hechos aquí señalados. Estos y muchos otros elementos aportados durante la investigación permitieron realizar un análisis lógico-causal y llegaron, sin lugar a dudas, a concluir que los estudiantes normalistas fueron privados de la libertad, privados de la vida, incinerados y arrojados al río San Juan en ese orden. Esa es la verdad histórica de los hechos, basada en las pruebas aportadas por la ciencia. Aquí mi pregunta, Doc, es: Murillo Karam, por primera vez en todo este asunto, o la Procuraduría o el gobierno da un paso adelante, no reacciona y dice: a ver, este es mi juego, abre el juego y dice: aquí estoy. Ahora me imagino que viene un análisis de estos datos, de las 487 peritajes, de las 386 declaraciones, etcétera, etcétera. ¿Qué te dicen estos números a ti? Bueno, mira, primero, viendo el informe, que son 42 páginas, el que se dio a conocer, sí, está en la página de la PGR, uno encuentra que no corresponde a lo que precisamente los científicos, y creo que aquí habría que hacer un paréntesis y decir que la credibilidad de la policía está en el piso, y eso está en muchas encuestas, lo han demostrado, y las universidades están a un nivel, en el nivel más alto. Hago un paréntesis, y mencionó a los argentinos, que todo el tiempo estuvieron los argentinos, eso lo dijo, con ellos y los validaron. Pero los argentinos están precisamente desmintiendo esto, lo han desmentido, hay que recordarlo, ¿sí? No hoy. No hoy. Hoy ya no. No, porque todavía no van a responder seguramente. Exactamente. Porque ellos dijeron desde un principio, sí, vimos los huesos, pero esos huesos no nos consta que los recogieron ahí, ¿sí? Acuérdense. Y mencionó él, ahí en la imagen están los argentinos junto a nosotros metiéndose al río. Pero dice, esos huesos que fueron llevados, y los de este muchacho, Alejandro, no recuerdo el apellido, no nos consta que fueron tomados ahí. Y eso lo dijeron los argentinos, con mucha claridad. ¿Sí? Primero. Segundo, los datos que presentaron los investigadores de la UNAM y después un investigador también de Hidalgo, miembros del Sistema Nacional de Investigadores, ¿sí? Nada que ver con los policías, pues, y con lo que él llama investigación científica, para nada que ver, sino verdaderos científicos han aportado elementos que demuestran la imposibilidad de que hubiera sido como él dice que es. Y cuando habla, por ejemplo, cuando ellos dan los datos de las llantas que se debieron de haber quemado y la cantidad de acero que debería estar, ¿sí? Cuando nosotros vemos el acero que nos presenta, yo te diría, bueno, una fogata de Navidad aquí en cualquier colonia popular, pues va a dejar la misma cantidad de acero, ¿no? Por lo menos en esa foto. Llantas, mano. En esa foto. Y eso es lo que nos presenta él, como alambre de acero radial. Digo, si esa es la aportación de pruebas que está dando, pues está precisamente haciendo un harakiri. Por otro lado, el señor Murillo Karam, hay que recordar que ya está cansado, tan cansado que lo dijo, y tan cansado como lo expresó hoy con su lenguaje corporal, ¿no?
Entonces, esto quiere decir que algo por ahí está extraño, está quizás condicionado a decir que es todo lo que hay, probablemente es así, pero hay más implicaciones y no puede o no quiere o no debe decirlas, porque hay otro elemento. Y le avienta la bolita al Poder Judicial. Así. Yo ya los consigné. Ahí están. Pero como él es ustedes. El policía de la nación, exacto, él decide a quiénes consigna y decide si va más arriba o no. Pero ese es el problema. Y pueden salir libres. Si las pruebas que está aportando son insuficientes, pueden salir libres, como salieron en el Michoacanazo, como salieron en muchos otros espacios. ¿No crees complicado que el procurador en un asunto así se anime a ir a la ligera después del Michoacanazo y todo esto? Que lo quieren dejar a este nivel, a un nivel de policías municipales, de un presidente municipal corrupto, y hasta ahí. ¿Sí? Porque esto implica... si es verdad lo que dicen los científicos, y yo le creo mucho más a los científicos que a un policía, perdón, pero aunque sea el gran procurador, el gran policía de la nación, le creo mucho más a los científicos, pero si esto es como dicen los científicos, entonces estamos dando una versión parcial de la realidad. Es muy probable que estén asesinados, es muy probable que sea así, pero tal vez no como nos lo están planteando. Te digo, aquí él ya aparece limpiando al ejército cuando sí hay señalamientos muy claros, por lo menos, de los vínculos de Abarca con el batallón de Iguala, primero, y segundo, de participación de militares ahí en el caso de la Clínica Cristina, y tercero, la clarísima omisión, ver que si fue así, ver que están quemando, que están asesinando estudiantes, que están balaceando, porque estaban a una distancia muy cercana, lo mismo que las patrullas de los federales que estaban por ahí cerca y que no hicieron nada para evitar esto, ¿no? Entonces todo eso no aparece, al menos omisión. Esto habla de complicidad, porque no puede ser, su función es otra, ¿no? El móvil. Pero, el móvil. Acuérdense, lo vimos la vez pasada, ahí es un espacio y la normal en particular, donde fuerte presencia de movimientos sociales muy combativos e incluso de guerrilla. ¿Sí? La normal de Ayotzinapa, de ahí salió Lucio Cabañas, de ahí salió Genaro Vázquez. ¿Qué es lo que estos detenidos les llaman ahora los rojos? Que los confundieron como los rojos, los contra, en las declaraciones. Sí, pero pareciera que los rojos, a lo que se entiende aquí, es un grupo no de rojos, sino de narcotraficantes. Sí. Y lo que contrarios a Abarca y contrarios al cártel de los Guerreros Unidos o así es. Mil Entonces Guerreros, eso pues no cabría en este esquema, cuando sí sabemos que el narcotráfico y el ejército han estado enfrentados tradicionalmente a los grupos armados guerrilleros con fuerte raigambre entre las comunidades campesinas de la región, ¿sí? Que son precisamente los que confrontan a los narcotraficantes, porque el ejército en esa zona no está dedicado a perseguir a los narcotraficantes, está dedicado a perseguir movimientos sociales, a criminalizarlos y a quienes se van por la vía armada, ¿no? Es muy difícil adivinar el futuro, claro. Pero en tu opinión, hoy es la primera vez que el gobierno de la República da un paso adelante y está, digamos, tomando, no el control, pero sí poniendo al frente una opinión, se está arriesgando. Hasta ahorita el problema es que no había decisión, no estoy investigando, y ante ese vacío, los vacíos se llenan. Bueno, hoy tomó el riesgo. Sí. ¿Lo van a despedazar? Yo creo que... O los padres van a decir... Primero, ¿lo aceptamos? No creo que sea, como digo, no es creíble ni siquiera cuando uno ve esto, ¿no? Mucho menos a partir de los argumentos que dieron los científicos, pero y eso los padres pues mucho menos lo van a creer. No va mucho más allá de la otra intervención que tuvo ya Murillo. Su fuente principal no es toda la investigación científica, sino muy claramente lo dice lo más importante es la declaración, la clave, dice, la clave es lo que dijo el Cerillo, ¿no? El Cepillo, perdón. Sí. La vez anterior había sido el Cerillo. Entonces, bueno, pues entre la vez anterior y esta simplemente hay un cambio prácticamente de una letra, ¿no? De Cerillo a Cepillo. Pero entonces hay un nuevo personaje, pero ¿qué pasa? De los 99 que es creíble que tres personas, primero, que tres personas puedan con 43 y los maten así de fácil, como ganado, como reses, como borregos en el matadero, muchachos que además son muy, muy bravos, ¿no? Que difícilmente se hubieran dejado matar tan fácil. Luego, no se explica eso de cómo fueron muertos los
si efectivamente llegaron muertos muchos, supuestamente asfixiados, ¿cómo es que los pudieron echar así tan fácil los policías? Y entonces la responsabilidad también caería en homicidio de los policías y no estos. Sí, los policías están, los 99 están detenidos. La declaración de Murillo da a entender que los policías no sabían que los iban a matar. Fueron a entregarlos. Fueron a entregarlos, exacto. Que dices, bueno, sí. ¿cómo fueron a entregarlos? Fueron a entregar cadáveres según la versión de Murillo, entonces ya habían matado gente. Fueron a entregarlos porque asumían que eran, como ellos protegían a un grupo delincuencial, a los Guerreros Unidos, estos asumían que eran otros, entonces van y se los entregan al grupo. Aquí el tema es, una de las cosas que dice Murillo todo el tiempo es, el expediente estuvo a disposición de los padres todo el tiempo, de los investigadores argentinos y demás. Y por eso no le creen, porque lo conocen el expediente. ¿No te parece que ya era momento para que hubiera algún tipo de negación, protesta? Yo creo que no hasta el momento. Fíjate que yo creo que va a empezar a hasta rechazarse. Mañana. Esto seguramente en cualquier momento va a empezar a rechazarse. Y déjame decirte otra cosa. En ese afán de lo que ellos llaman el control de daños, es decir, evitar que impacte al gobierno más que cualquier otra cosa, prolongaron toda esta información que seguramente la tienen muy desde el principio. ¿Sí? Y así como Hollande con Charlie Hebdo, independientemente de que si fue una falsa bandera o todo lo demás, se presentó y logró concitar el apoyo nacional y subió de un 19 a un 44, es decir, subió 25 puntos, más del doble de lo que tenía. O sea, Peña Nieto se cayó, ¿sí? ¿Y por qué? Porque se mantuvo fuera el gobierno federal en un primer momento, durante 15 días prácticamente quisieron ignorar el asunto, dejarlo a nivel municipal. Y entonces todo esto habla precisamente de que hay una serie de intenciones que no nos quedan muy claras, no había una intención de resolver el problema y la están dosificando. Y van a ir entregando probablemente más datos conforme se vaya agravando. Ayer hubo una manifestación, la manifestación curiosamente no fue provocada, como a otras, para desviar la atención en las provocaciones, ahora se dejó correr para hoy dar esta respuesta. Seguramente cuando hay una respuesta de los padres y de la sociedad descontenta, pues van a tener que soltar alguna otra información, no va a aparecer ya no el cerillo ni el cepillo, sino el como quieran ponerle. Nos tenemos que ir, Doc. No se acaba este tema, vamos a seguirlo viendo, pero por lo pronto empieza esta situación donde se dan datos duros y siguen las sospechas sobre los datos. Así es. Esperemos a ver qué pasa y lo seguiremos analizando aquí en La Báscula, el peso de las ideas. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches. Mega Radio La Báscula, el peso de las ideas.